En el Bezo tenemos ahora un hotel que viene desde Aragón, que nos va a hablar pues, del Santo Grial nada menos. Y supongo que te pasará como un servicio que faltará tiempo. Pero todo tuyo. Bien, muchas gracias, encantado de estar por segunda vez dando una charla aquí en Ripollet, ya que la primera fue hace 2 años en la Casa de Aragón, que dirige Marcos Gallán, y la verdad fue muy bien acogido, guardo un rato recuerdo, como puedo ver Ripollet, pues me han encantado a pesar de las fechas que no eran, digo, más adecuadas, porque más no estamos con comunidades familiares, pero felicitaros también a Santi, pues porque desde la asociación y todo lo que también las instituciones colaboran, pues organizan estas jornadas. A mí me parece que es un poco trabajar por el patrimonio, por la cultura de nuestros pueblos, y eso también pues, es de mucho interés. No sé ni por qué me ha encantado tu ponencia. Yo esa zona la he conocido porque estuve de profesor 2 años en Flix y en la Renta Libre, y recuerdo que incluso para algunas de mis novelas, pues guerra civil, pues se habla de pandos, caballos, me pasé en toda la zona, o incluso en el plan de una novela que no tendrá esta, me parecía Milaret, Monfonso, porque era el centro, o sea, me encantaba tu ponencia. Bueno, y dicho esto, pues comenzamos. Bien, en primer lugar, vemos aquí el Santo Cáliz que está en la Catedral de Valencia. Es decir, cálices del mundo que afirmen ser el Santo Grial. Santo Grial estamos hablando de la copa, el vaso que estaba en la última cena, por lo cual pues para todos los creyentes es muy importante, es decir, se conserva esa reliquia. Y sabéis que normalmente con los cristianos, ya con los romanos, se conservan reliquias de santos. Es verdad que en la Edad Media empieza a haber cierta mercadería también con reliquias y es posible que no todas sean auténticas. Pero el Santo Cáliz, el Santo Grial, pues siempre tiene un gran interés, porque ahí es cuando Jesús instituyó la Eucaristía. Por lo cual ese cáliz, digo que en cerca de 100 lugares del mundo afirman tener esa copa. Pero la Iglesia Católica hace pocos años dijo que posiblemente de existir en el mundo esa copa la que más posibilidades tiene, luego diremos por qué, es la que está en la Catedral de Valencia. Y la que está en la Catedral de Valencia estuvo 1140 años en Aragón. Por eso, cuando me hablaron sobre el Grial, digo, pues un hablando, y yo sé que es esa estancia del Grial en Aragón. Lo que ocurre que aquí, cuando estamos documentando, también los demás ponentes, hechos históricos, pues una de las fuentes, o nos remontamos a muchos años, primero, no hay muchas fuentes, y segundo, las fuentes que tenemos a veces también hay que analizar quién escribió sus textos, sus documentos, porque también se falsificó mucha documentación. Bueno, pues hay que distinguir un poquito en pies de plomo. Bueno, pues es algo pasado. Y yo hice una novela con 47 libros, entonces pues, con lo cual pues muy orgulloso de ello, y siempre puedo decir que en mi pueblo Minefa hace un año, además fue por una línea del ayuntamiento, me dedicaba a la biblioteca, y para mí pues bueno, la biblioteca sí que saber, por lo cual bueno, lo han hecho en vida, pues para mí ha sido muy bonito, ¿no? Ya es verdad que alguno me dice que me queda poco, ¿no? Que dedica a una biblioteca, digo, pues sí, pues las personas ya fallecidas, pero por lo menos tuve esa suerte de que ya tengo y hice esa novela, salió en 2014, y se titula La huella aragonesa del santo. Es novela, pero aunque sea novela histórica, intento buscar esos datos que aportan dónde pudo estar el santo Cáliz. Bien, se presentó en muchos sitios, alguien veréis, esto hace 11 años, que es la Catedral de Valencia, entonces, bueno, pues de alguna manera, de las personas que están en la asociación de Santo Cáliz, que firmar el honor, y ahí está una de las capillas de la catedral, donde está Santo Cáliz Rosario. Bien, mirad, yo creo que la Iglesia sí que le da autenticidad a este cáliz, pues estamos viendo a 2 papas, concretamente estamos viendo ahí Juan Pablo II, la primera visita, os acordáis que además coincidió también con unas inundaciones terribles, él vino a España en 1 de noviembre, estuvo 10 días, y cuando estuvo en Valencia celebró la Eucaristía con ese cáliz. Pero en el 2006, la Jornada Mundial de la Juventud, estuvo el Papa Benedicto XVI, volvió a celebrar con ese mismo cáliz. Es decir, que la Iglesia sí que le da cierta autenticidad a este cáliz. Bien, yo en la novela pongo a 2 frailes, esto es creación, la novela tiene una parte real, porque es novela histórica, tiene una parte que es real, pero otra que es creación literaria. Y hablo de 2 monjes de la Edad Media que intentan buscar toda la información que hay en San Juan de la Peña sobre el Santo Cáliz. Gracias a estos monjes, los scriptoriums, pues podemos tener mucha documentación, porque yo realmente lo que hacía en
labor de copistas. Y bueno, gracias a estos monjes podemos tener mucha información de lo que la Edad Media. Mirad, vamos a remontarnos al principio de todos los evangelios. Hoy es San Juan Evangelista. Dios, ahí era San Esteban, patrón por cierto de Ripollet. San Esteban, diácono, primer mártir. Querido probable que también pone que en Ripollet no, realmente era el patrón San Esteban Papa, que hablaré de él luego. Papa que muere en su propia silla papal, lo asesinan los romanos, lo martirizan. Ese no es el patrón de Ripollet, el patrón de Ripollet es San Esteban diácono. Y bueno, de alguna manera que la celebración se hace en el mes de agosto porque había una segunda fiesta de San Esteban, que era la invención de San Esteban. Y esa fiesta es el 3 de agosto. ¿Qué es invención de San Esteban? El día que se encuentran las reliquias de este santo. Pero justamente, posiblemente en Ripollet, las fiestas de agosto correspondan a la fiesta de la invención de San Esteban, San Esteban, como se llama aquí. Bueno, pues este santo, digamos, del 3 de agosto, imagino por labores de cosecha, lo que fuera, en ese tiempo, pues lógicamente en la agricultura, no es como ahora, ¿no? En la sociedad agraria, que está prácticamente la Virgen de agosto, en el mundo no había mucha tarea, se pasaron a finales de agosto. O sea, que es la explicación que le doy más que un día que Ripollet, digamos, le dedicara a ese papa. Bien, vamos a los evangelios. Mira, San Lucas, porque decir, pudo haber un cáliz o pudo no haberlo en la última cena. San Lucas nos habla, y hasta 3 veces menciona el cáliz. Dice, tomando un cáliz, ¿qué cáliz? Este cáliz. San Mateo tomó luego un cáliz, nos sigue hablando del cáliz. San Marcos tomó luego un cáliz. El único que no menciona el cáliz es San Juan. Eso quiere decir que no existiera, pero no lo nota. Él dice, come mi carne, mi sangre, mi eterna, y yo resucitaré el último día. Bien, pues 3 mencionan el cáliz. Por lo cual vamos a dar por hecho que ese cáliz existía. Mira, cenáculo. Claro, con la situación que se vive ahora, ¿no? en Gaza, imaginaros también, incluso, bueno, el turismo que iba a Jerusalén, todo eso está también muy complicado, pero estamos viendo, por ejemplo, aquí el cenáculo, lugar donde pudo ser la última cena. Este pudo ser el lugar. Incluso lo que hace Jesús, él siempre respeta a Jesucristo todos los rituales judíos. Y entonces se celebra lo que se llama el Seder de Pesach, que para los judíos es la cena que antecede al día de la Pascua. Posiblemente la distribución pudo ser similar a ese dibujo que tenemos. Cada uno tiene el plato, tiene un cáliz que va a beber, pero uno de esos cálices es el que bebió Jesús y luego dio a los demás. Vale, hasta ahí. A partir de ahí, ¿qué ocurre con ese cáliz? Jesús muere en la cruz, los cristianos creemos que resucitó. Entonces, ¿qué ocurre con ese cáliz? No puede tragarse en la tierra. ¿Ha podido llegar hasta nosotros? Entonces hay 4 teorías. Una primera, San Pedro. San Pedro sabéis que va a Roma, pero él es un pescador, él no sabe latín, y el romano sabe latín. Entonces se lleva a San Marcos, que es evangelista, San Marcos es mucho más culto. Entonces San Pedro y San Marcos marchan a Roma. Es fácil que ese cáliz se lo llevaran a Roma. Es la teoría que yo voy a defender y que de alguna manera el cáliz que tenemos en Valencia entraría dentro de esa teoría. Vamos a la segunda. Se queda en Jerusalén, lo custodian los apóstoles. Pero siglos más tarde, cuando conquistan, como sabéis, los musulmanes Jerusalén, cae en su poder. Pero luego llegaría a España, a León. Eso lo tenemos luego. Y tercero, José de Arimatea lo lleva a Bretaña. Aquí surge todo el ciclo de las leyendas artúricas. Y alguna teoría más que vamos a mencionar. Entonces la primera es la de San Pedro, que bueno, la verdad cuando escribe el Evangelio de San Marcos, ahí tenemos un poco, es un cuadro donde aparecen los dos, el evangelista y San Pedro, inspirada a San Marcos, ¿no? Se han llevado el Santo Cáliz a Roma. Mirad, Juan de Juanes, uno de los grandes pintores del siglo XVI valencianos, está en el Museo del Prado y él representa la última cena. Pues bien, en esa última cena que estamos viendo, el mismo Santo Cáliz que podemos ver en la actualidad ya estaba en la Catedral de Valencia, con lo cual Juan de Juanes lo que hace es colocar en la última cena ese cáliz.
Bien, segunda teoría. Hay un cáliz que Margarita Torres, profesora de la Universidad de León y concejal del Ayuntamiento de León, lanza la teoría de que ella se han encontrado en Egipto una serie de documentos que certificarían que el cáliz de Urraca que se conserva en San Isidro de León sería el cáliz auténtico. Bien, vamos a explicar qué pasó con este cáliz. Lo mismo va a pasar lo mismo que con el cáliz de San Juan de la Peña, que ahora está en Valencia. Es decir, lo que había en la última cena era la copa de Calcedonia, no había nada más. Todos los añadidos son posteriores, son de la Edad Media. Lo que estaba allí es una copa de Calcedonia, corresponde perfectamente al siglo I a.C., siglo I, como luego van a decir los arqueólogos. Aquí es lo mismo. Esto también corresponde, curiosamente, al siglo I, es decir, siglo a.C., siglo I. Las dos que corresponden arqueológicamente solamente son la de Valencia y la de León. Bien, ¿qué ocurre con este cáliz? Bueno, pues se queda en Egipto. Parece que cuando los musulmanes atacan Jerusalén iba al Cairo. Pero los reinos taifas, el rey taifa de Denia y la hambruna en Egipto, y parece que manda ya barcos con trigo. Como agradecimiento le dicen, oye, mira, a lo mejor te puede servir el cáliz. Y entonces él lo que hace es entregarlo al rey Fernando de Castilla. Desde entonces estaría en León. Desde luego sí que una publicidad, y he hecho el Camino Santiago para ver León, y desde luego la publicidad no tiene Valencia. Es decir, cuando es un brozo de esto se conoce desde hace 20 años. Toda esta historia se conocía. Lo que pasa es que la Iglesia puso lo mismo, se inclinaban por Valencia, con lo cual León, pero aunque ellos siguen afirmando que esto es tal. Bien, vamos ahora a José de Arimatea. Esto es más inverosímil, que José de Arimatea llegara a Britania cuando realmente el cristianismo va a tardar todavía en llegar a Britania, con lo cual es muy difícil que José de Arimatea llegara ahí. Pero bueno, de ahí surge el ciclo de las leyendas artúricas, que no lo haremos. Y hay también otras teorías más descabelladas. El Código da Vinci, de Bram, como sabéis, un escritor que tiene un texto extraordinario, pero claro, él habla de la sangre griálica, él viene a decir como que en este cuadro no está San Juan Evangelista, es la Magdalena. Bueno, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Él dice que la descendencia de Jesús es el de la sangre griálica. Para mí, con lo que tenemos, o con los evangelios, o con los escritos de los primeros padres, incluso con los evangelios apócrifos, aunque ahí podríamos entrar también en discusión, pero bueno, los evangelios que ha admitido la Iglesia, luego en un momento Jesús no tuvo descendencia. Bien, vamos pues al que está en la Catedral de Valencia. Vamos a ver qué pasó con ese cáliz. Hemos dicho que se llevó a Roma. Si tenemos otro dato, en los primeros siglos del cristianismo, en la celebración eucarística, siempre aparece esta fórmula, tomando este glorioso cáliz, o sea, en latín, et tu preclaro cálice, y tomando sus santas y venerables manos, este mismo cáliz, el que tengo en mis manos. Porque yo hablé con un sacerdote, pero todavía me decirme, en la Eucaristía puede haber hasta, vamos a llamar 3 fórmulas, ¿no? Una es esta. Bueno, pues ojo, este mismo, pero en aquel momento este mismo que se está refiriendo al mismo cáliz que hubo en la última cena. Y ese dato es interesante, ¿no? Bien, seguimos. Vamos a irnos ahora a Oslo, actual Huesca. Volscan en la época Tinergete, lo mismo que Lérida, no era Intigla, luego será Ilerla, posteriormente Lérida, Lleida, y bueno, pues Huesca es lo mismo, es tierra de Tinergetes, Volscan, se parecía a cuando se acuña moneda, luego sería Osca en la época romana, y posteriormente, actualmente Osca, aunque en la época musulmana se llamaba Huasca. Bien, aquí surge, y estamos hablando ahora en el siglo III, medianos del siglo III, la historia de San Lorenzo. Es un santo universal. Aquí en Cataluña tenéis varios pueblos que llevan el nombre de San Llorenç. Incluso yo conozco pues, Pinell de Brai, que es nombrado patrón de San Llorenç. Cantidad de pueblos que tienen por patrón a San Lorenzo. O sea, su devoción es universal. Bien, tiene sus padres, que son Lorenzo y Paciencia. Tiene un hermano, que es Orencio, que posiblemente llegó a ser obispo de Austin, que es Och, en Francia, y vamos a ver la historia de esta familia. Nacen en una aldea,
con la aldea es una especie de torre de campo que está cerquita de Huesca, un par de kilómetros, y ahí es donde nacerían los dos niños. Siempre vivió la familia, ese es el lugar. Lo que pasa que esta es la construcción de la época de Felipe II. Además, una construcción parece ser similar a lo que sería el Escorial. Bien, pues esta construcción del siglo XVI se hace precisamente sobre el lugar donde vivieron santos Orencio y Paciencia y Lorenzo y su hermano Orencio. Incluso si tenemos algún dato más, ellos, los niños, cada día iban a la escuela. Pensar que Quinto Sertorio, Huesca tuvo universidad. Hay que pensar que en lo que sería la Corona de Aragón, pues las primeras universidades que tenemos, la primera es Montpellier, la segunda es la de Mérida, el Estudi General, y la tercera es la de Huesca. Es decir, las de Barcelona y Zaragoza aún tardarán en llegar, pero son las primeras universidades que tenemos en la Corona de Aragón. Pues bien, ¿veis? La de Huesca precisamente dice, se llama Universidad Sertoriana, dice que el fundador fue Quinto Sertorio. Es verdad que los hijos de los nobles iban a estudiar, digamos, no era universidad con la especie de escuela. Bien, y mirad, dice, la tradición dice que en este lugar Santa Paciencia abordó a sus hijos Lorenzo y Lorencio cuando venían de la escuela. Es decir, que está hablando de un hecho, a veces todo el mundo quiere tener documentación, cuando hablamos de época romana, hay también una tradición oral que es muy interesante. ¿Y cómo ha podido pervivir tantos siglos? Pues antes ha pervivido, ¿no? Bien, aquí estamos hablando de San Esteban. Aquí he oído por ahí consultando tras de Ripollet que alguien decía, no, es que aquí el patrón de Ripollet no es San Esteban diácono, es San Esteban Papa. Y es el 2 de agosto, este santo. Y dice, y por eso Ripollet, pero no, es que eso no es así. Es decir, el patrón de Ripollet es San Esteban diácono. Y entonces, justamente, lo que pasa es que había una fiesta que, como he dicho, la invención de San Esteban, el 3 de agosto. Y de ahí, precisamente, puede ser que ahí no sé qué celebraciones habría, pero en invierno, la parte de poblaciones que tengo patrón de Esteban suele pasar las fiestas al verano. Y cuando, sobre todo la invención de San Esteban, que es el 3 de agosto. Pero, como ocurre aquí, pues se pasa el último fin de semana. Bien, pues mirad, justamente, muere decapitado Silla Papal el 2 de agosto. Y entonces nombran a Sixto, nuevo pontífice. Pero mirad, este Sixto, antes de ser Papa, había estado en Osca. Porque el Papa le había mandado, el pontífice le había mandado que visitara España, sobre todo las comunidades cristianas. Y visitó Osca. Y entonces nos sorprendió sobre todo de Lorenzo. Pues era un niño, jovencito, que por cierto este año están celebrando los 1800 años del nacimiento de San Lorenzo, este año que estamos. Y me acuerdo que se dijo que se cree que nació en torno a las fiestas de Navidad. O sea que son los 1800 años de su nacimiento. Bien, pues curiosamente Sixto llega a Osca y entonces dice a sus padres, oye, este niño me lo llevo yo a Roma. Los padres con dolor, pero bueno, pensaron que Dios era lo que quería y que el niño debía ir a Roma. Bueno, pues cuando Sixto es nombrado Papa, nombra a Lorenzo primer diácono. Es importante, pensar que sobraban 7 días, pues el primero, más que si el Papa incluso moría martirizado, ¿cómo va a ocurrir? El primer diácono es la máxima autoridad, que sería Lorenzo. Vamos a ver qué ocurre. Es la persecución tremenda del emperador, una más, las persecuciones que hay contra los cristianos, emperador Valeriano y Decio. Y aquí, ¿qué tiene que ver todo esto con el Santo Cáliz? Si el Santo Cáliz se custodia en Roma, cuando Sixto, normalmente es a los cristianos, que es lo que hace el emperador, que ofrezcan incienso a los dioses. Si se niegan a hacerlo, pues entonces son ya martirizados directamente. Lo que quiere el emperador también sabéis que tiene una autoridad divina. Entonces, para los cristianos se le niegan esa autoridad divina. Entonces, bueno, pues aquí ofrezcan incienso a los dioses y se niegan, lógicamente Sixto se va a acabar. Entonces, Sixto es martirizado, es cuando dice a Lorenzo que entregue todos los bienes a los más humildes, todos los bienes de la Iglesia. Bien, aquí hay muchas historias sobre esto, porque luego también parece que fue Decio quien oyó eso y le dijo, oye, venga, pues tráeme todas las riquezas de la Iglesia, pensando en las joyas, etc. Y entonces, 2 días después, lo que hace es le lleva a todos los pobres de Roma y dice, estas son las riquezas de la Iglesia. Bien, pero también posiblemente lo que hizo Lorenzo efectivamente pues fue todas las riquezas de la Iglesia distribuirlas entre los más pobres. Pero hubo una reliquia importante, que es el Santo Cáliz.
Eso no se podía lograr. Y ahí viene qué pasa con este santo cáliz. Bueno, lo vamos a ver ahora. Mirad, fuimos a Roma, la mora que hizo la foto de mi mujer, que es mejor fotógrafa que yo, y lógicamente si vamos a Roma, pues hay que ir al lugar donde está enterrado San Lorenzo, la Basílica de San Lorenzo, San Lorenzo está Muros. Es un santo importante en Roma, está San Pedro, San Pablo y el tercero, digamos, ya San Lorenzo. Bien, pues tenemos San Lorenzo, la Basílica de San Lorenzo. Mira qué curioso. Y aquí está esta pintura del siglo XIII. Y en esta pintura aparece justamente cuando puede ser San Lorenzo, puede ser el Papa Sisto, pero lo cierto, aquí aparece un soldado y recibe un cáliz. Recibe un cáliz. Es decir, que está entregando San Lorenzo un cáliz a un soldado, que posiblemente se llama Precerio, no sabemos por qué. Y le dice, llévalo a mi familia en Osca. Él sabe que todavía sus padres, Lorenzo aún es joven, pues sus padres, sus hermanos estarán en Osca, y dice, entrégalo a mi familia, este cáliz. Bien, ahí tenéis, mira, esto es el Fray Angélico, Guido di Pietro, un pintor italiano. Aquí justamente es cuando el Papa Sixto le entrega el cáliz a San Lorenzo. San Lorenzo va a ser martirizado 4 días, el día 6 de agosto es martirizado Sixto, 4 días después será martirizado San Lorenzo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ese cáliz que le ha entregado Lorenzo a Precerio, a este soldado, lo que hizo fue que el cáliz, yo morí en mártir, pero el cáliz se va a salvaguardar y salvaguardar mi familia en Osca, porque en Roma es muy complicado salvaguardar. Bien, bueno, sabéis que en el Coliseo romano sería el lugar donde morirían muchos de los mártires cristianos, cuando moría el calendario de la día, donde eran los santos, y muchos corresponden a la época romana. San Lorenzo, como sabéis, muere en la parrilla, incluso San Valentín del Santo, aparte de se sometió a muchos tormentos, de que le dice a Decio, dice, oye, ya por este lado ya estoy a salvo, dame la vuelta y me puedes comer. Como la valentía del santo, ¿no? Santo Aragonés. Bien, ¿cómo sabemos hechos de la vida de San Lorenzo? ¿Qué fuentes tenemos? Pues tenemos 2 fuentes. Una un canónigo de Zaragoza que se llama Juan Agustín Carreras, que la vida de San Lorenzo, y él afirma, dice, un arca de marfil estado cáliz en que Cristo nuestro Señor consagró su sangre, el cual envió San Lorenzo a su padre nuestro. O sea, uno de los biógrafos importantes de San Lorenzo nos habla que es San Lorenzo quien ha enviado el santo cáliz a Osca. Pero tenemos todavía otra. Siglo XVII sale Lorenzo Maquel, hace la vida de Martín de San Lorenzo, pero él se basa en un manuscrito del siglo VI, de la Abad Donato. Es decir, cuando mueren los cristianos, unas 3 años después, hay una tradición oral de sus santos. Y ahí dice que ese cáliz lo entregó a un legionario hispano que se llamaba Precerio. O sea que Precerio va a ser el que va a llevar el santo cáliz desde Roma hasta Osca. Bueno, vamos a ver que los mismos años, 258, es cuando, 257, 2 de agosto, es cuando muere San Esteban I. Papa Sixto espera 1 año y pico, y bueno, el 6 de agosto del año siguiente, 258, muere Sixto. El 10 muere Sixto con sus 6 diáconos, lo único que se queda es Lorenzo, que morirá el día 10. Bien, pero al año siguiente, en Tárraco, pensáis, si miráis en España, las divisiones administrativas más antiguas que hay son las de las diócesis. Es decir, que Javier de Burgos hizo una división de provincias, pero la hizo en el siglo XIX. Fíjate cuando se lucha tanto por territorios, si miramos la Edad Media en otros momentos, había unos cambios tremendos a lo largo de la historia. Entonces, vamos a mirar las diócesis, por ejemplo, donde más diócesis de las 69, Malacastrense, 70 que hay en toda España, donde más diócesis